pero la clase la titulé La injuria y su encuentro con la célula. Básicamente porque lo que quería plantear era un escenario donde estos dos actores, la injuria o las injurias, vienen a perturbar a una célula y básicamente a perturbar su homeostasis o su estado de equilibrio, y plantear todas las consecuencias posibles de ese encuentro para así comprender este gran tema de la patología general. Respecto de la patología general, bueno, respecto de la patología, en realidad, siempre es oportuno mencionar que esta rama de la medicina estudia, como dice la palabra, a la enfermedad, pero ¿qué estudia de la enfermedad o qué preguntas se hace sobre la enfermedad? Se hace estas preguntas. Se hace la pregunta sobre el quién produce la enfermedad, es decir, sobre la etiología de la enfermedad, la causa, la noxa que produce la enfermedad, el agente causal, el agente etiológico, la causa mórbida, como la quieran llamar. Se hace la pregunta luego de el cómo, es decir, cómo esa noxa produce alteraciones, perturbaciones en el organismo, en el cuerpo del ser humano, es decir, el mecanismo por el cual se produce la enfermedad. Es muy importante la patogenia, la fisiopatogenia, ya que sienta las bases para definir tratamientos o terapéuticas, es decir, comprender la enfermedad desde la fisiopatogenia, es decir, cómo se produce la enfermedad. Esta noxa, actuando por determinados mecanismos de lesión, produce cambios morfológicos, es decir, cambios en la forma que son objetivables a nivel microscópico, cambios microscópicos, histopatológicos y cambios que son visibles al ojo desnudo, que se denominan cambios macroscópicos. Y que básicamente son el objeto de estudio de lo que es ya la anatomía patológica como especialidad de la medicina. Es decir, el patólogo eh, se dedica básicamente al estudio de biopsias, citologías, necropsias y observa estos cambios para arribar a un diagnóstico de la enfermedad por esta vía. Estos cambios morfológicos producidos por una determinada noxa, este, actuando bajo una determinada patogenia, va a generar síntomas y síntomas, sí, y signos, es decir, va a tener una traducción clínica. Esto es muy importante, es decir, es imposible comprender la clínica de una enfermedad, es decir, sus manifestaciones, si no comprendemos, si no entendemos, digamos, qué es lo que está sucediendo como sustrato orgánico de ese síntoma o de ese signo. Es decir, no podremos comprender nunca un aumento de las vibraciones vocales a la palpación o orales crepitantes al fin de la expiración en una neumonía, si antes no entendimos bien que era un bloque de condensación exudativa, es decir, inflamatorio en el parénquima pulmonar, para citar un ejemplo. Bueno, la patología, a su vez, tiene estas dos grandes ramas, que son la patología general y la patología especial o específica. La diferencia es bien clara, es decir, la patología general estudia procesos básicos, generales, comunes, que se presentan en todas las enfermedades. La patología especial ya se dedica a estudiar patologías de órganos o sistemas, aparatos puntuales, es decir, la patología del hígado, la patología del sistema nervioso, la patología del aparato respiratorio. Pero es imposible emprender el estudio de la patología especial sin manejar los conceptos de la patología general. Es decir, para citar un ejemplo, no podemos entender jamás a las hepatitis, a las meningoencefalitis, a las neumonías, a una erisipela, a una celulitis, si no comprendemos el proceso inflamatorio como respuesta, como reacción, que es básicamente un gran tema de la patología general. Bien, a mí me gusta siempre
cuando hablo de patología celular, mencionar inevitablemente a Rudolf Virchow, quien es considerado el padre de la patología celular o el padre de la patología, pero puntualmente de la patología celular, dado que este gran anatomopatólogo, escritor, sociólogo, político, etcétera, fue un gran personaje que despierta mucha admiración, a ver, al menos pues, de mi parte. Lo que plantea Firco como hipótesis es lo siguiente. Si nosotros podemos entender cabalmente lo que sucede a nivel celular, eh, cuando la noxa actúa y produce enfermedad, esto nos va a permitir comprender lo que sucede en niveles de organización superiores o crecientes. Es decir, las células componen tejidos, los tejidos componen órganos, los órganos componen aparatos o sistemas y los aparatos o sistemas componen un ser humano. Es decir, él plantea esta hipótesis que claramente tiene algunas limitaciones. Para citar un ejemplo que se me viene ahora a la mente, cuando hablamos de infarto como trastorno hemodinámico de la patología general, eh, no podemos plantear que el infarto ocurre en el nivel celular, ni en el nivel, al menos el infarto es un trastorno orgánico, es decir, lo que se infarta son los órganos, hay un infarto renal, hay el infarto esplénico, el infarto de miocardio, es decir, no podemos plantear que una célula se infarta, es decir, una célula puede necrosarse, pero no infartarse. Entonces, hago esta aclaración. Y bueno, esta frase de Firko a mí me gusta siempre mencionarla. Lo que dice allí en inglés se refiere básicamente a la educación médica. Él plantea que la educación médica no existe con el objeto de proveerle al estudiante de medicina de, de una, de una forma para ganarse el pan, digamos, de un medio para ganarse el pan, sino para asegurar la salud de la comunidad, asegurar la salud. Y bueno, eso es básicamente lo que guía mi vocación y mi rol como docente. Bueno, estos pueden ser, lo que están enlistados allí, los grandes temas de la patología en general. El estudio de la etiología, el estudio de la patología celular, el estudio de los trastornos hemodinámicos o circulatorios, temas sobre el cual hay un video de mi autoría también en la página del Centro de Estudiantes, no, perdón, en el sitio de Facebook, en la cuenta de YouTube del Centro de Estudiantes. Inflamación, claramente. Todos estos temas mencionados forman parte de los contenidos desagregados de la materia injuria y también incluimos los trastornos del crecimiento y el desarrollo, que son básicamente la displasia y la neoplasia, que son temas que se ven en la materia de defensa, fundamentalmente. En injuria solamente se habla apenas se hace mención sobre las noxas capaces de iniciar un cambio displásico o neoplásico, es decir, los carcinógenos. Pero ese es un tema de defensa, fundamentalmente. Bien, si lo que voy a plantear es este escenario, este encuentro entre célula y noxa, es siempre importante hacer un repaso de las características en este caso, de una célula, de cómo está constituida una célula y cómo eh, funciona una célula con el objeto de sostener su homeostasis. Este es un ejercicio que forma parte de un material que hice para la cátedra de anatomía patológica, que consistía en completar el nombre del constituyente de esta célula humana o eucariota. Y bueno, ahí acá claramente se ve una mitocondria. En la mitocondria o en las mitocondrias ocurre la respiración celular, es decir, el fenómeno de fosforilación oxidativa y de glucólisis aeróbica, es decir, a partir de la glucosa como sustrato y utilizando oxígeno, se obtiene en las mitocondrias ATP, adenosín trifosfato, es decir, la energía que la célula va a utilizar para cumplir todas aquellas funciones que le permiten sostener su equilibrio.
Comienzo con esta organela porque vamos a ver luego la importancia que tiene la integridad de esta organela al momento de definir cuándo la lesión celular es reversible y cuándo es irreversible. Pero al menos entendamos, recordemos o recuperemos esta cuestión. Aquí se sintetiza ATP y bueno, ¿para qué necesito ATP? Esa es una pregunta que hay que hacerse obligadamente. Necesito ATP para que funcionen las bombas iónicas situadas en la membrana celular. Eh, por eso también la citoteca es otra estructura muy importante, como lo vieron en fisiología, para el sostenimiento de la homeostasis. La bomba de sodio-potasio TPasa, que obviamente tiene un rol protagónico, entendiendo que el sodio ingresa por difusión simple, pasiva a la célula, sin restricciones, lo que al tener, digamos, capacidad osmótica atrae agua consigo y esto puede, si el sodio que se encuentra en cantidades superiores fuera de la célula ingresa, digamos, sin restricciones a la célula y arrastra agua, podría llevar a la hinchazón de la célula, a su tumefacción y posteriormente a lo más grave, que es la lisis osmótica, es decir, la destrucción de la célula por el ingreso excesivo de agua. Las bombas de sodio-potasio TPasa, obviamente, retiran el sodio intercambiándolo con potasio y utilizan el ATP. ¿Para qué más necesito ATP? Para sintetizar proteínas. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? Fundamentalmente en el retículo endoplásmico rugoso, allí digamos graficado, representado en el esquema, eh, que obviamente se le llama así porque contiene ribosomas adheridos, y bueno, ahí es donde se produce los fenómenos de síntesis proteica, de transcripción, de traducción, a partir de la información del núcleo. Aquí están representados dos vacuolas, dos lisosomas. Los lisosomas son organelas vacuolas que contienen enzimas líticas, proteolíticas, pero líticas en general, y que también tienen importancia o cumplen un rol importante cuando hablamos de lesión celular. La citoqueratina o los integrantes proteicos de la membrana del citosol, del citoplasma, aquí representados, el retículo endoplasmático rugoso, que ya lo mencionamos, el retículo endoplásmico liso, cuya principal función es la síntesis de lípidos, otro proceso que también requiere ATP, y aquí, atención con esto, cuando pensemos digamos, el escenario donde falta ATP, tenemos que tener en cuenta esto. En el retículo endoplásmico liso también se realizan otras funciones, hay sistemas enzimáticos, la citocromo P450, el metabolismo de fármacos, procesos detoxificadores, etc. El aparato de Golgi allí es una estructura, es una organela compleja que realiza funciones algo complejas y digamos, que no nos interesan tanto al momento de hablar de patología celular. Pero bueno, a saber, digamos, el aparato de Golgi, denominado así en honor a Camillo Golgi, un italiano que lo describe, lo que hace es completar la síntesis de proteínas, seleccionar proteínas, seleccionar lípidos que van a exocitarse o van a formar parte de estructuras de la célula. También almacena y libera los lisosomas. Produce la citoqueratina del citoesqueleto, etc. Tiene funciones, digamos, diversas. Bueno, claramente el núcleo es una estructura importante, central, en una célula eucariota, en este caso humana. Ahí se encuentra el ADN, en los cromosomas, en la cromatina ahí representada, y está la información genética para realizar básicamente todas las funciones celulares. El nucleolo, que tiene una participación importante en la división, en aquellas células que se dividen, en la división mitótica. Y bueno, también cada organela tiene su membrana. La membrana nuclear se llama carioteca, y en las membranas de las organelas también hay bombas
que utilizan ATP como sustrato energético, también vamos a ver de qué forma también es importante para entender la patología celular. Así como emprendemos, o sea, hacemos un repaso de de las componentes de la célula, yo rápidamente lo que hago en esta diapositiva es, digamos, citar ejemplos de noxas. Ustedes este tema ya lo conocen, la clasificación de las noxas, de acuerdo a su naturaleza, las noxas pueden ser biológicas, como en el caso de estos microorganismos aquí representados. Las noxas biológicas se llaman así porque son el grupo de noxas, el único grupo de noxas animadas, es decir, que tienen vida. Las otras noxas no tienen vida propia. Aquí tenemos un sujeto obviamente alcoholizado, ahí hay una noxa química, el alcohol etílico, interviniendo el alcohol etílico es una noxa importante, incluso el tema alcohol como noxa, al igual que tabaco como noxa, aquí representados son temas de la materia. El tabaco incluye múltiples noxas químicas en el humo del cigarrillo, pero también el calor del humo también se constituye como una noxa física. Aquí también tenemos el calor de las hornallas del fuego que producen quemaduras, o también el monóxido de carbono originado por la combustión, que ahí hablaríamos de una noxa química. Los fármacos que se utilizan obviamente para el tratamiento o el control de las enfermedades, se pueden constituir como noxas, esto ustedes ya lo saben, digamos, en tanto se usen inadecuadamente o generen efectos adversos, etc. Aquí tenemos obviamente un dibujito que representa una quemadura solar, ahí el sol, eh, gran fuente de radiación y fuente de radiación ultravioleta y de radiación infrarroja, puede generar quemaduras en la piel, noxa física. En este sujeto que está herido de arma blanca, tiene una herida de arma blanca en el abdomen, ahí obviamente podríamos plantear la existencia de una noxa traumática, como también puede ser un traumatismo diverso, un politraumatismo, un accidente en la vía pública, etc. En este pequeñito que está claramente desnutrido, marasmático puntualmente, probablemente marasmático, planteamos una noxa nutricional, en este caso la deprivación de calorías, de proteínas, digamos, las noxas nutricionales podemos denominarlas. En este otro pequeñito, en este neonato puntualmente, en este bebé, hay una malformación congénita que está determinada por una alteración genética, es decir, es congénita y es genética al mismo tiempo. Es decir, las noxas genéticas, hay una alteración genética que determina esta malformación que afecta o que interesa al labio superior y al paladar, llamada labio leporino. En esta paciente de raza negra es muy llamativo, son muy llamativos estas zonas despigmentadas, son máculas acrómicas, es decir, sin coloración, y forman parte de una enfermedad llamada vitiligo de naturaleza inmunológica y puntualmente autoinmune o autoinmunológica, en tanto se produce la destrucción de los melanocitos que producen melanina y le proveen de melanina los queratinocitos. La energía, la corriente eléctrica, una noxa física también que produce lesión, sea esta la corriente continua, la corriente alterna. Bueno, aquí tenemos un grupo de adultas mayores sufriendo lo que se llama golpe de calor, es decir, el calor como noxa física, que puede llevar a la deshidratación, a un estado de cuadro confusional. Aquí en esta imagen lo que quise representar es un médico que aparenta estar algo inestable psíquicamente, digamos. Lo que quiero representar ahí es al médico como noxa. En realidad, lo que llamamos iatrogenia, es decir, iatros médico y genia generado por el médico. Es cuando el médico genera daño por varios, bueno, por omisión,
por exceso, por negligencia, etc. En esta microfotografía, no sé si logran identificar la presencia de una estructura vascular, puntualmente una arteria. Una arteria de mediano calibre, probablemente, y lo que es muy llamativo y claro es la reducción de su luz. Esto es la luz, y la reducción de la luz de la arteria es a expensas del crecimiento de una placa de ateroma o de una placa aterosclerótica constituida por lípidos fundamentalmente y que reduce el flujo, la irrigación, que es básicamente el concepto de isquemia. La isquemia, obviamente, lleva a la reducción del aporte de nutrientes y de oxígeno fundamentalmente. Y me quiero detener aquí en esta cuestión de la hipoxia. Esto incluso está escrito en la bibliografía, creo que en el Robbins, y siempre me parece muy importante mencionarlo. La hipoxia se puede plantear como la gran noxa, la gran noxa de la patología celular, en tanto se constituye casi en el 60% de los casos de injurias o de noxas, ya sea por acción directa o porque la hipoxia es la noxa final común de otras noxas que llevan al fenómeno hipóxico. Y vamos a ver lo crítico que es para una célula no disponer de oxígeno. Ya ustedes lo pueden intuir en función de lo que mencionamos sobre la función celular. Perdón por la redundancia de la palabra función. Pero bueno, ¿para qué necesita oxígeno una célula? Para producir ATP. ¿Para qué necesita ATP una célula? Y ahí vamos a comprender. Estas preguntas hay que hacérselas en base a la fisiología normal para comprender la fisiopatología. Bueno, entonces, vamos ahora a encontrar estos dos actores, vamos a ponerlos en el escenario. Tenemos la noxa, que viene a perturbar, a agredir a la célula y fundamentalmente a alterar su estado de equilibrio, su estado de homeostasis. La pregunta es, ¿qué puede pasar como consecuencia de este encuentro? Y las consecuencias son tres, que ustedes ya seguramente han leído y que las podemos citar rápidamente, que son los cambios adaptativos o los procesos adaptativos, la lesión reversible o la lesión subletal, es decir, bueno, y la lesión irreversible o la lesión letal. Es decir, un escenario, la adaptación como un fenómeno en el cual la célula es injuriada, es lesionada, pero la noxa, digamos, lleva a la célula u obliga a la célula, por así decirlo, a alcanzar otro nivel de homeostasis, es decir, busca otro punto de equilibrio para sostener su vida. Eso es básicamente lo que es una adaptación celular. Entonces podemos hablar de una homeostasis adaptada cuando hablamos de los fenómenos adaptativos o los cambios adaptativos. La lesión reversible, como lo dice su nombre, son aquellas situaciones donde la célula es injuriada, presenta cambios microscópicos de reversibilidad, como son el cambio graso o la esteatosis y el cambio hidrópico o la degeneración hidrópica. Bueno, el término de degeneración está en desuso, se prefiere hablar de cambio hidrópico, con la entrada de agua, la vaporización de organelas, etc. Pero, como bien lo dice el nombre, el término, la lesión es reversible. Es decir, si uno retira la noxa, es posible que la célula recupere su homeostasis inicial normal. Es decir, podemos hablar ahí de una homeostasis perturbada, alterada, con la posibilidad de recuperar su homeostasis inicial. Ya cuando hablamos de lesión irreversible o de lesión letal, vamos a plantear ya un estado de homeostasis perdida.
ya no se perturba ni se adapta, se pierde el estado homeostático, el equilibrio, y tras la lesión irreversible sobreviene la muerte celular. La muerte celular ustedes la tienen que entender como una fotografía, como un momento, como un instante en el cual la célula deja de vivir, es decir, y deja de vivir a pesar de que puede mostrar cambios morfológicos de vitalidad. A ver, ¿qué es lo que quiero plantear acá? Eh, este instante en el cual la célula se encuentra muerta ya se ha definido y se ha determinado. Y vamos a plantear eso ahora a continuación. ¿Y qué es la necrosis? La necrosis, fíjense que es un paso posterior al de la muerte celular. La muerte celular es un momento, una fotografía, un instante, un punto de no retorno, podemos decir, y luego de la muerte celular, que claramente estamos hablando de una muerte celular patológica, ustedes ya saben que hay otra forma de muerte celular regulada, digamos, por el ADN, que es la muerte celular por apoptosis, una muerte celular fisiológica, que, o sea, la célula sabe que tiene que morirse. Ustedes saben que hay células que viven 3 días, 5 días, 7 días. Una célula de la piel vive una semana, una célula del exocervix vive 4 días y muere. Un litrocito vive 120 días, es decir, el tiempo de vida media de las células. Eso está determinado ya cromosómicamente, genéticamente, con la salvedad es oportuno mencionar que puede haber homeostasis patológicas, perdón, apoptosis patológica, quise decir. Es decir, apoptosis que pueden ser inducidas prematuramente o peor, inhibidas. Es decir, fíjense que cuando planteamos una inhibición del fenómeno de apoptosis, estamos ya hablando, estamos, digamos, eh, aproximándonos al cambio neoplásico, es decir, la célula, digamos, si no muere, es como que se burla de las leyes que regulan el crecimiento y el desarrollo y continúa viviendo y reproduciéndose por sí sola, incontrolada, de manera descontrolada. Ahora, cuando planteamos que hay lesión irreversible y muerte celular, hablamos de una muerte celular patológica y hablamos de necrosis o entendemos por necrosis todos aquellos cambios microscópicos fundamentalmente que sean en los núcleos de las células y en los citosoles de las células tras la muerte celular patológica, cambios que vamos a ver a continuación. Otra cuestión a mencionar es que estas tres consecuencias no son, digamos, caminos unidireccionales y terminales. Es decir, tras una adaptación puede sobrevenir una lesión irreversible, o tras una adaptación puede haber lesión irreversible y luego lesión irreversible, o una lesión reversible inicialmente puede llevar a la lesión irreversible y promoverla, concluir en la muerte de la célula. Bueno, este es básicamente un esquema simple para comprender las posibilidades de este encuentro, del encuentro que planteo desde el comienzo de la clase. Bien, vamos a hablar de los cambios adaptativos a continuación. Algo muy importante que me faltó mencionar antes es de qué depende en realidad de que haya adaptación, de que haya lesión reversible o de que haya lesión irreversible. Bueno, depende de características de la noxa, por un lado, y de características de la célula, por otro. Es decir, tenemos que tener en cuenta el tipo de noxa, la intensidad de la noxa y la duración de la noxa. Esos son los tres aspectos de la noxa que tenemos que tener en cuenta. Y respecto de la célula, tenemos que considerar el tipo de célula. No es lo mismo un hepatocito o una célula epitelial que es agredida
que la agresión de un miocito cardíaco o de una neurona. Es decir, estoy planteando ahí claramente células que tienen alta capacidad mitótica, células estables, células que tienen capacidad de regenerarse, y células permanentes, es decir, células que no tienen esa capacidad, las neuronas, los miocitos, y bueno, allí obviamente las injurias, sobre todo si hay lesión irreversible, pueden, eh, digamos, reportar mayor gravedad. También el estado nutricional y el estado inmunológico de quien porta esas células. Un paciente con desnutrición, un paciente inmunodeprimido, no tiene, o sea, tiene una mayor vulnerabilidad en sus células que un paciente que no tiene esta susceptibilidad. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. ¿Qué tiene que suceder para que haya una adaptación? ¿Cómo tiene que ser la noxa? La noxa, para que haya adaptación, tiene que actuar de manera crónica, eso en términos evolutivos. Es decir, una adaptación no ocurre de un día para el otro, de una hora para otra, es decir, no podemos concebir esto como un fenómeno rápido. Piensen ustedes, si van a un gimnasio a hacer musculación para aumentar el tamaño de los miocitos estriados del músculo esquelético, si uno empieza el lunes con una mancuerna a trabajar el bíceps, no va a hacer un desarrollo del bíceps de un lunes para un martes, es decir, va a requerir un tiempo de trabajo para que aumente el tamaño. Bueno, ese es básicamente para que entiendan que para que una célula se adapte requiere que la noxa actúe de manera sostenida. Y esto va de la mano de la intensidad, es decir, estamos hablando de una noxa que persiste en el tiempo, y para permitirle a la célula que alcance un nuevo punto de homeostasis, tiene que ser claramente una intensidad baja. Es decir, la intensidad tiene que ser una noxa leve, digamos, para que le permita eso. Una noxa intensa, una noxa muy grave, digamos, en su intensidad, no le va a permitir a una célula la posibilidad de adaptarse. Entonces, cronicidad e intensidad leve para que haya adaptación. En la lesión reversible, la duración no importa mucho, por lo general la duración de la noxa también es breve, a diferencia de las adaptaciones, pero la intensidad sigue siendo leve o moderada, es decir, no lo suficientemente grande como para provocar una consecuencia letal, que es justamente lo que sucede en la lesión irreversible. La noxa es de una intensidad elevada, actúa brevemente porque no necesita mucho tiempo para llevar a la muerte celular, a la muerte celular. Pero tengamos en cuenta, además de estos elementos de la noxa, las características que mencioné respecto de la célula. Por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta que hay células que algunas adaptaciones no las pueden hacer. Para citar un ejemplo, un miocito cardíaco nunca va a recurrir al fenómeno de la hiperplasia, en tanto no tiene la capacidad de dividirse mitóticamente. O sea, un miocito cardíaco se puede atrofiar o se puede hipertrofiar en términos adaptativos. Bueno, los cambios adaptativos son la atrofia y la hipertrofia, que son las caras de una misma moneda, son opuestos. La atrofia se define como la reducción del tamaño de la célula con la reducción del tamaño de sus organelas, y con la consecuente reducción del tamaño o del volumen del tejido o del órgano que constituyen estas células. La hipertrofia es todo lo contrario, es el aumento del tamaño celular con el consecuente aumento del tamaño del tejido o del órgano que componen. La hiperplasia ya involucra otro proceso, que es el aumento del número de células, lo que ya está involucrando el fenómeno de la mitosis, con el consecuente aumento del tamaño del órgano o del tejido. Y la metaplasia se puede definir como el cambio de un tipo de tejido maduro, ya sea epitelial o mesenquimático. Las metaplasias pueden ser epiteliales o mesenquimáticas, por otro tipo de tejido maduro también,
y esto lo recalco porque si planteáramos la sustitución por un tejido inmaduro, estaríamos ya entrando dentro del terreno de lo que conocemos como displasia. Entonces, en la metaplasia se sostiene esta cuestión de la madurez, lo que cambia es el fenotipo del tejido, pero lo que respeta es la estirpe histogenética, es decir, un tejido epitelial se sustituye o se reemplaza por otro tejido epitelial. Y un tejido mesenquimático por otro tejido mesenquimático. No puede haber cruces allí. Siempre se debe respetar la línea histogenética o la estirpe. Otra cuestión sobre los cambios adaptativos es la posibilidad de que los cambios adaptativos tengan, digamos, formas fisiológicas y formas patológicas. Hay atrofias fisiológicas y patológicas, hay hipertrofias fisiológicas y patológicas. Lo mismo para las hiperplasias, hay hiperplasias fisiológicas y patológicas, pero la metaplasia no admite forma fisiológica, no se conocen casos de metaplasias fisiológicas. La metaplasia siempre es un cambio adaptativo patológico, siempre. Y es uno de los cambios adaptativos más peligrosos, en el sentido de que, como vamos a ver luego, se constituyen como un terreno fértil, vulnerable, predisponente para la aparición de un cambio displásico posteriormente o un cambio neoplásico. Pero aclaro que la metaplasia como trastorno, como proceso, no debe ser considerado una lesión preneoplásica. Es decir, que un paciente tenga una metaplasia en alguno de sus tejidos u órganos no significa que tenga una lesión preneoplásica, es decir, que inevitablemente va a evolucionar hacia el cáncer o hacia una neoplasia maligna. Cuando hablamos de lesiones preneoplásicas, básicamente nos referimos a lesiones precancerosas. Bueno, en esta fotografía tenemos un paciente que está probablemente postrado hace mucho tiempo, probablemente adulto mayor. Vemos ahí una disminución del tamaño, del volumen de la masa muscular en los miembros inferiores. Esto puede obedecer al mismo reposo, digamos, prolongado, al desuso, o sea, hablaríamos de una atrofia por desuso, por falta de trabajo. O bien el paciente tiene un problema de la inervación a nivel de la placa motora, es decir, no hay contracción muscular, un paciente con un problema, un trastorno neurológico, motor, puede ser una cuadriplejía o una hemiplegia, etc. Bueno, ahí hablaríamos de una atrofia por denervación. En el caso de la fotografía de tu derecha, digamos, tenemos dos testículos pertenecientes a un mismo paciente. El testículo de la izquierda está claramente normal por las dimensiones que tiene. Vemos ahí la gónada con su albuginia, el epidídimo, y hay un testículo notablemente, el otro testículo, el de la derecha, está notablemente reducido su tamaño. Está atrófico, tiene células más pequeñitas. Las causas podemos pensar muchas causas, pero lo que suele suceder aquí es que el testículo queda retenido en el trayecto inguinal sin descenso al escroto, lo que se conoce como criptorquidia, y esto obviamente impide el crecimiento de la gónada, lo comprime. Entonces podríamos plantear acá una atrofia por compresión. Otro mecanismo de atrofia patológica. Bueno, en este caso, en este ejemplo, yo les pongo aquí tres pares de glándulas suprarrenales. No sé si se han dado cuenta, pero bueno, tenemos abajo un par de suprarrenales normales y en la zona intermedia hay un par de suprarrenales de menor tamaño hasta llegar al par de la parte superior que están notablemente disminuidas de tamaño. Aquí podríamos plantear una atrofia por falta de estimulación hormonal. ¿Qué hormona estimula a las suprarrenales? ¿Cuál es la más importante? Es la adrenocorticotrofina o ACTH producida por la adenohipófisis. Entonces,
podemos plantear cuál puede ser la causa de que falte estimulación hormonal. Bueno, ustedes saben que la liberación o el eje hipófiso adrenal, digamos, que se regula por feedback. Entonces, un paciente que es tratado con corticoterapia prolongada, o sea, con cortisol, con corticoides sintéticos, inhibe, digamos, le da la señal a la hipófisis para que detenga la liberación de adrenocorticotropina. Entonces, las glándulas las suprarrenales hacen una atrofia por falta de estimulación hormonal. Y esto es peligroso en cuanto a que si yo retiro bruscamente el corticoide sintético exógeno, el paciente no tiene glándula suprarrenal con las cuales responder frente a esa retirada y desarrolla lo que se llama insuficiencia suprarrenal aguda, pero bueno, esa es la explicación por la cual un corticoide administrado a altas dosis y por un tiempo prolongado no debe ser retirado de forma brusca. En esta macroscopía tenemos claramente los riñones, perdón, tenemos la arteria aorta, vamos a marcarla, la aorta, las dos arterias renales, ahí en la arteria renal izquierda del riñón izquierdo tenemos el nacimiento de una arteria, una de las arterias gonadales, puede ser la ovárica o la espermática. Y lo más llamativo de esta macroscopía es la reducción del tamaño del riñón, del riñón derecho. O sea, hay una atrofia renal derecha que puede obedecer a muchas causas, pero vamos a mencionar una posible. Imaginen la presencia de una placa de ateroma en la arteria renal derecha que reduce la luz a un 50 o un 60%, es decir, que deja solamente un 40% o un 30% de luz. Eso genera isquemia, pero ¿qué tipo de isquemia? Una isquemia crónica. Y recalco la cuestión de la noxa en su carácter, actuando de manera sostenida y crónica, y de una intensidad o sea, esto no es una isquemia aguda, acá no se interrumpe el flujo sanguíneo renal de manera brusca y total, es decir, no hay, por ejemplo, un trombo oclusivo suprayacente a la placa de ateroma, hay una reducción crónica del flujo renal arterial y esto lleva a la atrofia renal. Si pudiéramos dibujar, podríamos ver la microscopía, estos serían dos esquemas de los túbulos renales de uno y otro riñón. Aquí vemos los túbulos normales con un epitelio simple, cúbico, y aquí vemos que el epitelio sigue siendo simple, pero las células se ven aplanadas, es decir, han reducido su tamaño para sostener la homeostasis, una homeostasis adaptada. Esto explicaría la cuestión de la atrofia. Acá habría una atrofia por isquemia crónica y por hipoxia, y también por falta de nutrientes. La isquemia, recuerden que involucra tanto la deprivación aguda, crónica, parcial o total de oxígeno y de nutrientes. Bueno, esta imagen la pongo para hacer una aclaración respecto al uso que se le da en medicina al término atrofia. Van a encontrar en informes de tomografías de cráneo o resonancias, muchas veces mencionado el término atrofia, es decir, el profesional, el especialista en diagnóstico por imagen les informa que hay una atrofia cortical o una atrofia de la masa encefálica. Pero en verdad, bueno, aquí se ve en este cerebro, no sé, creo que se han dado cuenta que en algunos sectores de algunos lóbulos hay un claro ensanchamiento de los surcos con un adelgazamiento o a expensas de un adelgazamiento de las circunvoluciones. Más notable aquí en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, en parte del lóbulo frontal, no tan importante en el lóbulo occipital. Aquí el lóbulo occipital está respetado. Aquí ven el cerebelo. Este puede ser, por ejemplo, el cerebro o el sustrato orgánico de una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo. Y se utiliza el término atrofia cerebral. Pero la pregunta es,
¿Aquí hay neuronas más chiquititas, más pequeñas? No. Justamente el paciente con Alzheimer lo que le sucede es que pierde neuronas y pierde tamaño encefálico, tamaño cerebral, es decir, volumen cerebral. Entonces, eh, el término atrofia puede ser utilizado con estos fines, para hablar de atrofia de órgano, como la reducción del tamaño de un órgano, sin que necesariamente digamos, cumpla con las definiciones, la definición, eh, mencionada que vi al comienzo sobre atrofias y la reducción del tamaño celular. Bueno, aquí les muestro otro corte de otro órgano. Creo que se dan cuenta que es un corte transversal de un órgano hueco, muscular, donde se observan al menos dos cavidades. Bueno, creo que se han dado cuenta que es un corte del corazón que permite visualizar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, el tabique interventricular. Esto es un corazón normal, en tanto que si hacemos una medición del espesor de la pared del ventrículo izquierdo, pero de esta pared, de la pared libre, no tenemos que tener en cuenta la pared que comparte con el ventrículo derecho, porque ahí obviamente está parte de el constituyentes del tabique interventricular y parte de la masa muscular del ventrículo derecho. Una pared ventricular izquierda libre medida desde la parte más externa hacia la base de una columna carnosa. O sea, no podemos medir desde una columna carnosa del extremo hacia la periferia. Esta no es la forma correcta de medirlo. Las columnas carnosas, recuerden, son esa sustancia muscular interna, que forma parte de la superficie interna del corazón, de las hay de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, cumpliendo distintas funciones y extendiéndose de manera distinta, y esa sustancia muscular que le permite a la cavidad ventricular acercarse, digamos, las paredes para actuar, básicamente cumplir la función de bomba. La pared normal de un ventrículo izquierdo libre en promedio tiene entre 1,3 cm y 1,5 cm, es decir, 13 a 15 milímetros. En esta imagen que les muestro a continuación, ven claramente un ventrículo izquierdo que no solamente ha tenido un aumento del espesor de la pared, que se puede medir ahí con la regla en 2,5 o 3 centímetros, sino que además ha habido una reducción de la luz, es decir, el crecimiento de la masa muscular reduce además la cavidad ventricular. Esto también se conoce con el nombre de hipertrofia concéntrica y es un ejemplo clásico de hipertrofia patológica. La hipertrofia concéntrica es una de las lesiones como lesiones de órgano diana o blanco de la enfermedad, de la gran enfermedad que todo médico egresado de esta facultad debe conocer a detalle, que es la hipertensión arterial sistémica. Aquí la patogenia brevemente es ante un aumento de la presión arterial media de la aorta, en tanto aumenta la poscarga, es decir, la fuerza que se le opone a la salida del volumen sistólico, obliga al ventrículo izquierdo, a la masa muscular, a aumentar su fuerza de trabajo. Pero lo hace de manera concéntrica para al mismo tiempo reducir la cavidad ventricular y aumentar la presión intraventricular para que logre vencer la presión de la aorta. Es decir, que exista un gradiente de presión, por eso se llama hipertrofia de presión justamente esta hipertrofia concéntrica, y venza la resistencia que le opone la aorta. Hay otras causas posibles de esto, como una estenosis valvular de la aórtica, es decir, ahí habría también un aumento de poscarga, o en un niño podemos pensar en una cardiopatía congénita como la coartación del callado, es decir, una malformación donde hay una reducción del calibre del callado aórtico, que también redunda en un aumento de poscarga y lleva a la hipertrofia concéntrica. La hipertrofia cardíaca patológica es uno de los ejemplos más importantes de hipertrofia. Y recuerden, este cambio adaptativo necesita tiempo, o sea, no se produce en días en un hipertenso. Pueden pasar años de hipertensión arterial descompensada para que se produzca esto. Y a veces ni se produce.
produce. No es un elemento constante tampoco de la enfermedad. Bien, en esta macroscopía tenemos un órgano hueco, muscular también, que bueno, pertenece a una pieza, un corte que pertenece a la vejiga, a la vejiga de un varón, porque no sé si notan, ahí se encuentra la próstata. Este es el lóbulo medial de la próstata, estos son los lóbulos laterales. Y en esta pieza macroscópica lo que vemos son dos cambios adaptativos. Por un lado, lo que se llama la hiperplasia de la próstata. En realidad, la hiperplasia benigna de la próstata, una patología muy prevalente en el adulto mayor, varón, claramente, bueno, que en realidad incluye fenómenos hiperplásicos, pero también hipertróficos. De cualquier forma, el agrandamiento de la próstata lleva a la compresión de la uretra prostática. Esto genera para la vejiga una oposición al flujo de salida, al libre flujo de la orina, lo que lleva a la vejiga a adaptarse haciendo una hipertrofia. No sé si logran ver que el músculo de la vejiga o la pared vesical está aumentada de tamaño, de espesor, y la mucosa vesical presenta esos pliegues, esa irregularidad, digamos, que se debe también al fenómeno hipertrófico. Además un lito, un cálculo, una piedra allí en la cavidad vesical, pero bueno, lo importante aquí tenemos otro ejemplo de cambio adaptativo de hiperplasia patológica en el varón y de hipertrofia patológica. Cuando hablamos de hiperplasia y de hiperplasia, bueno, claramente el primer ejemplo de hiperplasia patológica que nos viene a la cabeza siempre es la hiperplasia del endometrial. La hiperplasia del endometrio en la mujer, con la salvedad de que, bueno, en esta fotografía lo que está representado a la izquierda es un útero normal, que es un órgano hueco, muscular, pequeño, mide 7 centímetros de largo. Y ven al lado otro útero notablemente aumentado de tamaño, pero esto es un ejemplo de hiperplasia fisiológica. Este es el útero de una mujer, de un útero grávido, es decir, un útero del embarazo. El útero en el embarazo debe acompañar el crecimiento primero del embrión y luego del feto, y recurre tanto a fenómenos de hiperplasia fisiológica como de hipertrofia fisiológica. Lo mismo sucede en la mama en la lactancia, que debe aumentar de volumen la glándula mamaria, y recurre a fenómenos de hiperplasia fisiológica y de hipertrofia fisiológica. Ejemplos de atrofia fisiológica me faltó comentar. Bueno, podemos mencionar la involución del timo que ocurre en la adolescencia. También hay fenómenos de atrofia fisiológica en el proceso de organogénesis, cuando deben constituirse los órganos. Bueno, se recurre digamos, a fenómenos de atrofia para constituir los esbozos embrionarios y luego las estructuras primitivas iniciales y luego posteriores. Ahora, en los úteros de arriba, en este útero y en este útero, vemos una mucosa ya de aspecto, en este caso, mamelonado, tiene un crecimiento, estructuras polipoideas que crecen hacia la luz, y acá incluso lengüetas o también estructuras polipoideas que crecen hacia la luz. Es decir, hay una mayor cantidad de tejido endometrial, digamos, de aumento del endometrio, y estamos hablando de una hiperplasia por estimulación hormonal. O sea, así como hablamos de atrofia por deprivación hormonal, podemos plantear la presencia de una hiperplasia por exceso de estímulo hormonal. Y en este caso, cuando hablamos del endometrio, el estímulo es claramente el estímulo estrogénico, en un estado de hiperestrogenismo que puede responder a diversas causas. El endometrio va a responder, ya sea a todos los componentes endometriales, las glándulas, pero también el estroma, que es sensible al estímulo de los estrógenos, va a aumentar con un crecimiento en la celularidad. Es decir, hay un aumento de la celularidad por fenómenos mitóticos. Y en esta microfotografía, en este dibujo de una microscopía, vemos glándulas aumentadas de tamaño, glándulas
digamos, más numerosas y voluminosas, incluso con una ramificación allí. Una ramificación de la glándula, que es un tubo, tiende a constituir ramas primarias o ramas luego secundarias o terciarias. Van a ver en cuarto año en tocoginecología que las hiperplasias endometriales se clasifican de diversas maneras: simples, complejas, con atipía, sin atipía. Pero bueno, no es un tema es un tema de patología especial. Eh, bueno, la hiperplasia endometrial en la mujer y la hiperplasia prostática en el varón son lindos ejemplos, buenos ejemplos de hiperplasia patológica. Bueno, llegamos ahora a la metaplasia, un cambio adaptativo peculiar y que tiene algunas cositas que lo hacen especial respecto de los otros cambios adaptativos. Primero, que ya lo mencionamos, la metaplasia no admite formas fisiológicas, no existen formas fisiológicas de metaplasia. Es un cambio de tipo de tejido maduro por otro tipo de tejido, siempre respetando la estirpe histogenética, epitelio por epitelio, mesénquima por mesénquima. En estas dos microscopías está representado la imagen vamos a suponer que la imagen de la izquierda representa ahí una zona donde hay dos tipos de epitelios distintos. Acá hay un epitelio simple o cilíndrico, y acá hay un epitelio claramente estratificado, tiene varios estratos de células, escamoso, un epitelio pavimentoso, escamoso, y aquí una zona brusca de transición, también llamada de lucha de epitelios, que corresponde a la zona, digamos, donde el exocervix se separa, digamos, se divide, hay una línea, una separación entre exo y endocervix. Y luego vemos esta misma zona con una transformación escamosa, o sea, todo el epitelio de la mucosa es escamoso, estratificado, digamos, pavimentoso. Y la metaplasia del endocervix, en este caso, es una de las metaplasias más prevalentes. Se estima que hasta la mitad de las mujeres en edad reproductiva presentan metaplasia endocervical, probablemente debido a enoxas o fenómenos hostiles que ocurren digamos, en el canal vaginal, cambios en el pH, microorganismos, el coito, la higiene, el uso, bueno, de tampones, etc. Bueno, por X razones el epitelio, perdón, endocervical es obligado a volverse escamoso para resistir las agresiones de estas noxas. Sería en este caso una metaplasia escamosa. Otro ejemplo clásico de metaplasia ocurre en este caso donde tenemos dos imágenes endoscópicas. Fíjense en la imagen A, donde se observa, digamos, ahí se observa lo que es digamos, el orificio o el hiatus esofágico, el hiatus diafragmático, digamos, que divide el esófago y el estómago, y vemos en la mucosa esofágica una mucosa o zonas que tienen un cambio en su aspecto, tiene un aspecto, una coloración rojiza, un aspecto algo aterciopelado, y se debe a un cambio de tipo de epitelio de la mucosa, que recuerden que la mucosa esofágica, aquí representada, ven, contiene un epitelio estratificado, no queratinizado, porque el esófago, como parte del tubo digestivo, tiene que tener un epitelio estratificado para poder lidiar con el descenso del bolo alimenticio. Es decir, si no, el esófago sería vulnerable a la ruptura de la continuidad de la víscera y la salida del bolo hacia el mediastino, con todo lo que eso supone. Ahora, cuando llegamos al estómago, encontramos otro tipo de mucosa, una mucosa glandular, de un epitelio simple y glandular, ya no es estratificado. Eh, lo que sucede en esta metaplasia, también llamada metaplasia de Barrett o esófago de Barrett, es que producto o como consecuencia del reflujo del contenido del quimo gástrico hacia el esófago o la mucosa esofágica tiene que alcanzar un nuevo nivel de homeostasis y para lidiar con la presencia de ese quimo ácido, y recurre obviamente a una transformación hacia epitelios
hacia mucosas epiteliales que no están acostumbradas a lidiar con el ácido, que son la propia mucosa gástrica, que es quien contiene la barrera de retrodifusión de protones, y una mucosa capacitada para lidiar con su propio producto. Y la otra mucosa, que también es resistente al ácido del quimo gástrico, es la mucosa del duodeno, o sea, la mucosa del intestino delgado, que tras el vaciamiento gástrico es quien recibe el quimo. Y de hecho, en la metaplasia de Barrett pueden ocurrir metaplasias gástricas o metaplasias intestinales, pero siempre fíjense que son epitelios por epitelios. Otro ejemplo clásico de metaplasia patológica es sin lugar a duda la metaplasia escamosa del fumador o el tabaquista crónico, es decir, el epitelio respiratorio, que ustedes saben que es cilíndrico, pseudoestratificado, que contiene o está acompañado de células caliciformes y presenta cilios en su cara luminal, es transformado en un epitelio escamoso, francamente estratificado, pierde los cilios, las cilias, pierde las células, o sea, no desaparecen las células caliciformes. Es decir, desde el punto de vista adaptativo, la mucosa usó una estrategia para, digamos, ser más resistente a la intensidad de la noxa, que es el humo del cigarrillo. Pero desde el punto de vista funcional, tenemos una mucosa que no produce moco y que no hace barrido ciliar. Y por lo tanto ya estamos hablando de una vulnerabilidad del aparato respiratorio, de la vía aérea del tabaquista. Vuelvo a recalcar esta cuestión de la cronicidad. Una metaplasia en el tabaquista no sucede con el segundo atado cigarrillo. O sea, el paciente tiene que por muchos años fumar, y antes de que exista la metaplasia, seguramente hay otros cambios en la mucosa. Lo más importante claramente es que habrá un estado siempre inflamatorio, reactivo, una inflamación crónica, una bronquitis crónica, por ejemplo. Y luego, o sea, la metaplasia sobreviene luego de un tiempo, cuando las células, digamos, un paciente que repite la noxa, fuma todos los días continuamente, eso hace que la noxa persista y las células de la mucosa respiratoria estén obligadas a la adaptación para sostener la homeostasis. ¿Mm? Bien, me voy a detener aquí y voy a aclarar algunas cuestiones. Mencioné yo que de todos los cambios adaptativos, el que tiene alguna peculiaridad distintiva es la metaplasia. Primero porque no admite formas fisiológicas. Segundo porque muchas veces, en el caso de la metaplasia cervical, la metaplasia de Barrett o la metaplasia del aparato de la vía aérea, se constituye la lesión, perdón, el cambio adaptativo allí como un terreno fértil, un terreno susceptible al cambio neoplásico o al cambio displásico y posteriormente al cambio neoplásico. Es decir, la metaplasia de Barrett se asocia al cáncer, al carcinoma esofágico, se vincula, digamos. La metaplasia cervical es también sobre la zona metaplásica, es donde ocurren los fenómenos displásicos que luego se transformarán en neoplasias cervicales del cuello uterino. Y la metaplasia de respiratoria, de escamosa, también puede ser la base de un cambio, digamos, el origen posterior de un carcinoma broncógeno. Y sobre las metaplasias mesenquimáticas hay algunos ejemplos que, si les interesa, los pueden encontrar en la bibliografía, pero por ejemplo la transformación del, del cartílago en hueso, o de la transformación del hueso en cartílago. Eso sucede cuando hay isquemia en el hueso crónica, por ejemplo, o la transformación de músculo en hueso en el caso de la miositis dosificante de los que practican el TERF, el TURF, perdón, el TERF. Bueno, los jinetes los jockeys del tour de caballos tienen un roce continuo del muslo con el animal, y eso les puede producir lo que se llama un hueso de jinete o miositis dosificante. Ahí habría un fenómeno metaplásico mesenquimático. También, por ejemplo, cuando hay una aplasia de médula ósea o un daño de la médula ósea porque ha habido un tratamiento antineoplásico,
el paciente recurre a transformaciones de otros tejidos en tejido mieloide, es decir, productor de las series de la sangre para, obviamente, suplir la ausencia de médula ósea. Eso se llama metaplasia mieloide y es otro cambio de metaplasia, es otro ejemplo, perdón, de metaplasia mesenquimática. Bueno, cerramos entonces el concepto de adaptación. También me faltó decir, se me ocurren cosas, porque bueno, yo esto a medida que voy viendo lo improviso, pero algo que también es importante destacar. Las metaplasias no siempre son procesos reversibles, es decir, conceptualmente un cambio adaptativo es reversible. O sea, si yo retiro una noxa, la célula recupera su homeostasis. Supongamos el ejemplo de un paciente que está con un yeso de manera prolongada por 3 meses. Cuando se le retira el yeso, por ejemplo en el miembro inferior, vamos a encontrar un miembro inferior adelgazado, reducido su tamaño por el desuso. Pero ese paciente, a medida que vuelve a caminar y vuelve a deambular, recupera luego la masa muscular. Es decir, hay una atrofia ahí y hay un estado reversible, digamos. El cambio adaptativo, en el cambio adaptativo es posible la reversión, digamos, la vuelta, el retorno al estado de homeostasis inicial. Ahora, con la metaplasia eso no ocurre de manera constante, digamos, no es tan así, digamos. No todos los fenómenos, los cambios metaplásicos son reversibles, es decir, persisten en el tiempo. Por eso también los convierte en fenómenos, peligrosos y vinculados con las neoplasias. Bueno, en este esquema están dibujados cambios morfológicos microscópicos que pueden ser considerados propios de la lesión reversible y otros propios de la lesión irreversible. A mí no me interesa hablar mucho de cada uno. Lo que más me importa es mencionar, recuerden, como manifestación de reversibilidad al cambio hidrópico y al cambio graso. Es decir, si encontramos una célula con tumefacción o hinchada, yo prefiero que no utilicen el término edema celular. Personalmente prefiero reservar el término de edema para hablar de las acumulaciones anormales de líquido por fuera de las células, es decir, en los espacios intersticiales o en las cavidades virtuales naturales. Y la acumulación de lípidos también puede ser, la esteatosis, un cambio morfológico de lesión reversible. Y de todos esos cambios que están debajo de lo que ahí menciona como alteraciones irreversibles, me quiero quedar puntualmente con lo primero, que son las floculaciones de la matriz mitocondrial. En realidad, con la afectación mitocondrial. Hoy ya se sabe que cuando las mitocondrias se destruyen, o sea, en realidad lo que ocurre es un fenómeno de calcificación por la entrada masiva de calcio a las organelas, la formación de un compuesto de calcificación con hidroxiapatita y la destrucción de las crestas de la organela, que es un proceso llamado cristólisis, y la completa inutilización, digamos, la pérdida de las unidades mitocondriales. Esto del daño mitocondrial puede ocurrir aún con una célula que conserve otras organelas en estado sanas, intactas, incluso el núcleo, incluso la membrana celular íntegra. Pero ya se sabe hoy y está definido ese momento cuando se produce la calcificación mitocondrial como el punto de no retorno, es decir, aunque la célula parezca viva, esa célula ya está muerta. Esa célula inevitablemente va a morir porque no tiene chances de recuperación de homeostasis, en tanto que no habrá posibilidades de recuperar ATP. O sea, no hay forma de volver a obtener ATP de otra manera. Hay formas anaeróbicas, como ahora vamos a comentar, pero cuando esto sucede, esto ya está estudiado y determinado. Este es el llamado punto de no retorno. Bien, ahora vamos a continuar con lesión reversible y lesión irreversible. Es decir, dejamos en claro los conceptos de cambios adaptativos. Hay que definir cada cambio adaptativo, dar ejemplos de las formas fisiológicas, de las formas patológicas,
y básicamente comprender en qué contexto se da el cambio adaptativo, de qué depende de que haya cambio adaptativo o que haya lesión. Ahora vamos a entrar ya en el terreno de la lesión, o sea, cuando ya la noxa actúa brevemente, generalmente tiene mayor intensidad, no le da el tiempo suficiente a la célula para que alcance otro nivel de homeostasis. Eh, con respecto a la lesión subletal o reversible, eh, los dos ejemplos clásicos son el cambio hidrópico y el cambio graso, o la esteatosis. Y aquí me voy a detener para hablar sobre, digamos, por qué se produce la tumefacción de una célula. No sé si logran ver en ambos, tanto en la histopatología del fondo como en el esquema del centro, en ambos casos se trata de histologías del hígado. O sea, ahí se ven los cordones de hepatocitos, pero en el esquema central, donde se ven allí la vena centroalveolar aquí, la tríada portal aquí, con una ramita de la arteria hepática, una ramita de la vena porta y un conducto biliar. Se encuentran algunos cordones de hepatocitos viables, sanos, como estos, otros que están allí necróticos, pero quiero destacar la presencia de estos hepatocitos que, fíjense, yo siempre utilizo el ejemplo de la balonización hepatocitaria para ejemplificar el cambio hidrópico. En tanto, cuando un hepatocito pierde su forma cúbica y se vuelve un balón, o sea, una esfera, claramente ahí que hubo una hinchazón, es decir, hubo la entrada excesiva de agua, el fenómeno de tumefacción. ¿La célula está muerta? Claro que no. La célula está lesionada de manera subletal o reversible. ¿Por qué ha habido entrada de agua? Vamos entonces a analizar eso. La entrada de agua, claramente yo ya lo mencioné, es porque está entrando mucho sodio y las bombas están fallando en la tarea de quitar el sodio del citosol. El sodio, por lo tanto, arrastra agua y produce tumefacción de las organelas, las cuales tienden a la vacuolización, y de la célula en general. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué no pueden estar funcionando las bombas? Probablemente porque no hay ATP suficiente. ¿Y por qué no puede haber ATP? Bueno, la principal causa, una de las causas fundamentales, es la deprivación de oxígeno. Si yo no tengo oxígeno, no hay fosforilación oxidativa y no se produce ATP mitocondrial. Entonces, una de las bombas más afectadas es la sodio-potasio ATPasa. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que al no tener ATP, las células no sintetizan proteínas y no sintetizan lípidos tampoco. Es decir, recordemos todas las funciones celulares que dependen del ATP. Otra bomba que merece especial mención cuando hablamos de lesión celular es la bomba de calcio, la calcio ATPasa, que está presente en la citoteca y está presente en algunas organelas como la mitocondria y el retículo endoplásmico liso. El calcio, no sé si lo recuerdan, es mantenido muy celosamente bajo, muy bajito a nivel citoplasmático. O sea, a nivel extracelular es alto la concentración de calcio, es alta la concentración de calcio, a nivel citosólico es muy baja y dentro de las organelas que mencioné el nivel es mayor. Justamente ¿por qué? Porque el calcio en el citosol puede constituirse como un activador enzimático, es decir, puede activar las enzimas lisosomales e iniciar consecuentemente un proceso autofágico de digestión. Entonces, por esa razón, en el estado homeostático, el calcio es mantenido muy bajo a nivel citosólico, rígidamente, digamos, muy prolijamente controlado. Entonces, cuando no hay ATP, las bombas calcio ATPasa empiezan a fallar
el calcio empieza a acumularse en el citosol de manera peligrosa. ¿Y qué organelas son las encargadas de captar ese exceso de calcio? Principalmente las mitocondrias. Entonces ahí vamos entendiendo cómo las mitocondrias en el proceso de lesión se van cargando de calcio hasta llegar a ese momento que yo mencioné como calcificación mitocondrial, que marcaba digamos, el punto de no retorno. Es decir, cuando las mitocondrias se calcifican, se destruyen las crestas de la organela y ya no hay posibilidad alguna de que vuelva a sintetizar ATP. Ahí se marca, se define el final de la vida de la célula. Eh, bueno, pero eso ocurre posteriormente. Vamos a pensar el momento en que la célula obviamente empieza a producir menos ATP. ¿Existe alguna otra forma por la cual la célula pueda obtener ATP alternativo que no sea por vía oxidativa? Claro que sí, y eso ocurre a nivel citosólico gracias a la presencia de vacuolas que contienen glucógeno, que almacenan glucógeno, y a partir de un fenómeno de glucólisis ya anaeróbica, es decir, por un proceso que no requiere oxígeno, se puede obtener transitoriamente ATP para digamos, intentar mantener el estado de homeostasis. Claro que esta glucólisis anaeróbica no es gratuita, es decir, deja como un regalito, digamos, deja un metabolito muy peligroso que es el ácido láctico. Y la acumulación de ácido láctico en la célula, en el citosol, claramente hace descender el pH citosólico. La acidez de la célula, digamos, el descenso del pH, también es otro elemento favorecedor de la activación enzimática lisosomal. O sea, calcio en exceso y bajo pH son dos situaciones, digamos, propicias para que las enzimas lisosomales se activen y empiecen un proceso denominado digestión enzimática autolítica, es decir, de autodestrucción, con autofagia también se puede llamar. Ahora, mientras el déficit ATP sea transitorio, breve, solamente habrá una pérdida parcial de la disponibilidad de energía, se puede obtener energía alternativa y la célula al menos manifestará hinchazón. O sea, el cambio hidrópico todavía es la manifestación de que hay reversibilidad. O sea, si yo vuelvo a aportarle oxígeno a la célula, las mitocondrias vuelven a generar ATP, las bombas vuelven a funcionar, sacan el sodio en exceso, el agua en exceso sale junto con el sodio y la célula se deshincha, por así decirlo, y recupera su homeostasis. El cambio graso, que está representado en la microfotografía del fondo, es la acumulación justamente de lípidos. No de cualquier lípido, de ácidos grasos y de triacilglicéridos, es decir, de lípidos que son sintetizados en el REL, que también requieren energía para tal función. Entonces, si un ácido graso no puede convertirse en un triglicérido, o bien un triglicérido no puede vehiculizarse por la ausencia de proteínas vehiculizadoras, como las apoproteínas, también en un estado de hipoxia y de falta de ATP, ¿qué pasa con ese lípido? Ese lípido se acumula. ¿Y cómo lo dispone la célula? Lo dispone inicialmente en pequeñas vacuolas o microvacuolas hasta llegar a la formación de grandes vacuolas o macrovacuolas, como en el caso de esta histopatología, de esta esteatosis llamada masiva, porque casi todos los hepatocitos contienen el acúmulo, que se ve en esta tinción con hematoxilina eosina, ópticamente vacíos, porque no sé si recuerdan que la inclusión en parafina que remueve, digamos, el lípido de las preparaciones histológicas, y uno lo ve como si no hubiera nada allí en esa macrovacuola, pero en realidad lo que había eran lípidos. Si uno quisiera, digamos, buscar lípidos, debería recurrir a tinciones para lípidos, como por ejemplo los sudanes. Entonces,
En la célula, en este caso el hepatocito que tiene esteatosis, ¿hay muerte celular? ¿Hay lesión irreversible? No, ¿eh? La lesión es reversible, o sea, si se retira la noxa, esa vacuola lipídica, ese lípido acumulado se metaboliza, ¿eh? Y la vacuola desaparece, o sea, es la esteatosis como fenómeno de cambio irreversible, ¿eh? Es otro de los ejemplos a tener en cuenta. Aquí vuelvo a insistir en que la noxa está actuando, la noxa no es lo suficientemente grave, intensa como para provocarle la muerte y el tiempo de acción probablemente sea breve. Bueno, ¿cómo llegamos a la lesión letal? Entonces, vamos a avanzar un poquito en la historia que veníamos relatando, es decir, faltaba oxígeno, faltaba ATP, fallan las bombas, se busca ATP alternativo a través de la glucólisis anaeróbica, baja el pH celular producto de la acumulación de lactato. Las bombas de calcio también hacen lo suyo, haciendo que aumente el calcio citosólico, lo que junto con el pH ácido son facilitadores de la activación enzimática. Las mitocondrias intentan desesperadamente captar el mayor calcio posible para bajar el calcio citosólico, pero en ese intento, en esa gesta, se calcifican. Y cuando ocurre eso, la célula muere. Cuando ocurre el fenómeno de calcificación mitocondrial, se puede considerar que la lesión ya es letal. La lesión es letal en tanto no habrá ninguna posibilidad de recuperación de homeostasis. Bien, cuando eso sucede, ocurre la muerte celular, que dijimos al principio es una fotografía. Entonces, vamos a ver qué es la necrosis. La necrosis no es sinónimo de muerte celular patológica. Recordémoslo, la muerte celular patológica es un momento. ¿Y la necrosis qué es? Dijimos que la necrosis puede ser definida como todos aquellos cambios morfológicos, fundamentalmente microscópicos, que le siguen o que le suceden a la muerte celular patológica. Estos cambios microscópicos se dan tanto a nivel nuclear, como en este caso, como a nivel citoplasmático. A nivel nuclear pueden ocurrir estos tres fenómenos o cambios. La fragmentación del núcleo en trozos, en pequeños pedazos, llamada cariorrexis, la retracción del núcleo o la condensación y la retracción del núcleo en el fenómeno de cariopignosis, o directamente la disolución o la destrucción total del núcleo y la desaparición del núcleo. Ya sea, si yo al microscopio óptico encuentro esto en las células, fragmentación, retracción o desaparición nuclear, yo puedo decir que esas células se encuentran necróticas, en tanto que o sea, son evidencias microscópicas de que no tengo núcleo, y si no tengo núcleo, no tengo tampoco vida celular. ¿Cuál es el cambio citosólico? La expresión citosólica de la necrosis se aprecia en esta histopatología. No sé si, yo coloqué la imagen de la izquierda para compararla con la imagen de la derecha. Es decir, en ambos casos se trata de un mismo tejido, que es el tejido muscular, en este caso un músculo cardíaco, un miocardio. El de la izquierda es un miocardio viable, es decir, tiene células miocitos vivos. Y el de la derecha ha ocurrido un fenómeno, ha ocurrido necrosis. ¿Por qué? Porque yo observo que en esos citoplasmas en una tinción con hematoxilina eosina, hay un aumento de la eosinofilia, es decir, hay una mayor captación del colorante ácido. ¿Por qué? Porque hay un aumento de sustancias que son, digamos, básicas. O sea, ¿qué es lo que capta la eosina? Sustancias básicas. ¿Cuáles son las sustancias básicas por excelencia en una célula? Las proteínas. Entonces, ¿por qué una célula necrótica capta mayor eosina? Porque
ese calcio en exceso y ese pH ácido activaron enzimas. Las enzimas van a agredir y van a destruir las proteínas estructurales de la célula y van a producir el fenómeno químico llamado de desnaturalización. Cuando uno habla de desnaturalización proteica, se refiere a un concepto de química biológica que digamos, habla de la desaparición o la pérdida de las proteínas de las llamadas estructuras superiores, cuaternaria y terciaria. Es decir, para que ustedes lo entiendan, es como que la proteína se desenrolla, se simplifica digamos, en cuanto a su estructura molecular, expone más grupos amino y carboxilo y por lo tanto hay mayor captación del colorante ácido, es decir, la eosina. Y por lo tanto, que una célula aumente la acidofilia a nivel citosólico es otro cambio morfológico que nos informa a nosotros que la célula se encuentra necrótica. La hiperacidofilia también está favorecida o se ve favorecida por la pérdida de la basofilia, en tanto que la activación de enzimas como las adeneasas y las ARNasas han destruido el fenómeno de cariolisis o cariopignosis o cariorexis y la destrucción de los polirribosomas o la dispersión, digamos, destruye el material ácido que tiene afinidad por la hematoxilina y eso también contribuye a que la célula se torne más acidófila. En este caso puntual estamos viendo un ejemplo de un tipo de necrosis llamada necrosis coagulativa. Hay dos formas básicas de necrosis, la coagulativa y la colicuativa o licuefactiva. En la necrosis de coagulación o coagulativa, no sé si pueden observar en la imagen de la derecha, uno percibe que han quedado como estructuras fusiformes muy parecidas a los miocitos originales, es decir, las células están totalmente muertas, sufriendo cambios de necrosis morfológico, pero uno puede, digamos, uno se da cuenta que son miocitos cardíacos, es decir, han conservado su forma, no es la forma exacta, pero uno puede, digamos, entender que han sido miocitos. A mí me gusta decir que adoptan como una imagen fantasmagórica de lo que alguna vez fue la célula viva. ¿Vieron los fantasmas? Que uno sabe que es un fantasma, que está muerto, pero reconoce a quién pertenece al fantasma, ¿no es cierto? La persona, por ejemplo, del fantasma. Entonces, bueno, estos son células que han quedado, por así decirlo, están muertas, pero se han detenido en el tiempo en algún momento del proceso de necrosis. Justamente hay muchas teorías al respecto. La más aceptada es la siguiente, es decir, hay actividad autolítica, lisosomal, autofágica, favorecida por el pH ácido, pero en un momento dado el pH tiende a neutralizarse, ya sea porque las propias enzimas, en tanto proteínas, son también desnaturalizadas o lisadas. Esa puede ser una explicación. Y al neutralizarse el pH, el proceso digestivo autolítico se detiene bruscamente. Entonces queda allí inmortalizada. Bueno, está mal decir que son inmortales porque las células han muerto, pero quedan como estas imágenes que se llaman en lápida o en lápida hialina o en lápida acidófila, muy característicos de la necrosis coagulativa. En este caso correspondiendo a un área de infarto blanco, infarto anémico del miocardio, uno de los infartos más frecuentes digamos, como de los trastornos circulatorios hemodinámicos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de necrosis coagulativa o de coagulación. No sé si logran ver, esta microscopía pertenece a un corte de riñón. Bueno, es muy panorámica, a lo mejor no lo pudieron identificar. Yo inmediatamente les coloco la imagen macroscópica que correspondería a esta área triangular, cuneiforme,
con el vértice apuntando hacia el hilio del órgano, el vértice, y la base orientada hacia la superficie externa del órgano. Esto es un ejemplo de un típico infarto blanco anémico en un riñón. Y la imagen, o sea, la imagen macroscópica revela un área pálida, anémica, o sea, sin sangre, justamente porque, y el vértice de la área infartada corresponde a la obstrucción, que puede deberse a una embolia proveniente del corazón o de la aorta, una tromboembolia, por ejemplo. Entonces, como la circulación es ramificada y irradiada, obviamente el vértice corresponde al sitio de la obstrucción y la base corresponde a la zona más distal. Pero microscópicamente se ve esta área. O sea, ¿qué notamos en esta área de necrosis? Notamos la ausencia de material basófilo, o sea, vemos que ya no hay núcleos, vemos procesos de cariolisis importantes, o sea, no vemos los núcleos y producto de eso, producto de la menor basofilia y como consecuencia de la desnaturalización proteica, hay un aumento de la eosinofilia, es decir, se ve claramente más rosado. Hay mayor captación de la eosina y también menor captación de la hematoxilina porque perdemos ácidos, el ácido, el ADN o el ARN. Esto es otro ejemplo de necrosis coagulativa. Y este podría ser un mayor aumento, una imagen microscópica mayor aumento de lo anterior, donde acá vemos tres zonas diferentes. Una zona totalmente necrótica, una zona intermedia con hemorragia en el espacio intersticial y una zona algo más viable, aunque bueno, no tanto. Pero lo que quiero que vean esta zona, esta zona que está obviamente ahí marcada como un área de necrosis. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Veo túbulos, o sea, veo estructuras que aparentan ser, digamos, túbulos. Vuelvo a repetir, son fantasmas de túbulos, son imágenes fantasmagóricas de lo que alguna vez fueron túbulos. Incluso veo glomérulos también. Todo, aquí otro glomérulo, todo está totalmente necrótico, es decir, no hay núcleos celulares, hay un aumento de la acidofilia. Esta es una típica imagen de lápida acidófila. Es decir, el proceso queda allí detenido en el tiempo, o sea, por la inactivación del proceso de autólisis. ¿eh? Y por eso se la denomina esta forma de necrosis coagulativa, en tanto el material queda coagulado y las proteínas sufren un proceso de coagulación, digamos. En realidad, de desnaturalización inicial y con un fenómeno puramente autolítico, es decir, acá no hay otro tipo de enzimas interviniendo más que las lisosomales, que también se inactivan. Y justamente ahora damos paso a la intervención de otras enzimas que pueden venir a participar del proceso digestivo. Y justamente me refiero ya a la otra forma clásica, básica de necrosis, que es la necrosis licuefactiva, donde aquí, además de haber digestión enzimática autolítica, aumento de la eosinofilia, cariorexis, cariolisis, cariopina, o sea, las generales de la ley de la necrosis. O sea, en cualquier tipo de necrosis, no importa si sea coagulativa, licuefactiva o las otras formas especiales de necrosis que voy a comentar, siempre se deben cumplir estas dos cuestiones, estos dos cambios morfológicos microscópicos, cambios celulares citosólicos y cambios nucleares. En estos dos pacientes observamos en la cara del paciente de la izquierda un área aumentada de tamaño, edematosa, hiperémica, o sea, congestiva y con una úlcera y con un área de supuración. Corresponde a la formación de un absceso o de un absceso o de un forúnculo también puede ser. También vemos ahí en el cuero cabelludo otra colección purulenta, probablemente otro forúnculo. Y esto es la imagen microscópica no sé si se dan cuenta, toda esta área
está necrótica, desvitalizada, necrótica, y esta área está sana. No sé si reconocen, de aquí, por ejemplo, vemos hileras de hepatocitos. Esto es otro corte del hígado. Me quedé con el hígado como para que comparen. Ahora, toda esa área central, ya no podemos decir que, no podemos identificar hileras o cordones de hepatocitos que se encuentran, que tienen el patrón de lápida acidófila. Es decir, ¿hay un aumento de la acidofilia? Sí. ¿Hay pérdida de basofilia por pérdida de ADN y ARN? También. O sea, se cumplen las generales de la ley de la necrosis. Pero todo aquí el proceso es desorganizado. No hay conservación de estructuras. Justamente hay una licuefacción. Se licúa. El material está licuándose. ¿Por qué? Porque al fenómeno, digo, se le está sumando el aporte de otros, digamos, factores líticos, pero que provienen no ya de la célula, sino de, por ejemplo, productos bacterianos, como pueden ser enzimas bacterianas, toxinas bacterianas, y con la llegada de bacterias también van a concurrir neutrófilos, o sea, polimorfos nucleares neutrófilos que también colaborarán con lo suyo, digamos, aportarán sus enzimas líticas, y esto que se conoce como digestión enzimática heterolítica, hetero, es decir, diferente, digamos, no proviene de enzimas propias de la célula, hacen que no haya lápida. Justamente todo el material necrótico se licúa y es lo que se manifiesta macroscópicamente luego como ese material purulento que se drena en un absceso o que se drena en un forúnculo de la piel, por ejemplo. O sea que estamos viendo que si a la necrosis coagulativa la podíamos vincular con la hipoxia o con los fenómenos hipóxicos, a la necrosis licuefactiva la podemos vincular claramente con microorganismos piógenos, fundamentalmente bacterias, también pueden ser algunos hongos. Bueno, para terminar esta exposición, voy a hablar de algunas formas que se llaman especiales de necrosis. Especiales porque tienen características propias, obedecen a una determinada etiopatogenia. En esta macroscopía y esta microscopía, en ambos casos de un pulmón en este caso izquierdo, porque vemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Nótese que en el lóbulo superior, pero también en el lóbulo inferior, pero más en el lóbulo superior, hay áreas cavitadas, o sea, lesiones, hay pérdida de sustancia, desvitalización del tejido, un material de color blanco amarillento, de aspecto friable, o sea, que se desintegra con facilidad y que tiende a la cavitación. Ahora, el material en estos casos no suele tener el aspecto líquido, fluido del pus, sino que suele tener un aspecto gaseoso, es decir, semejante al queso, puntualmente a un queso blando como el de ricota. Es decir, este es un pulmón de una tuberculosis pulmonar donde se da, o por lo que tienen que saber al menos en injuria, es que digamos, en la tuberculosis la necrosis que se produce es una necrosis llamada gaseosa. ¿Qué ocurre? Es una necrosis que se da o que se produce en el centro de un conglomerado de macrófagos que se forman en estas enfermedades, como la tuberculosis, que son granulomatosas, que vamos a ver después en inflamación que son granulomas, y que se llama necrosis gaseosa porque adopta un aspecto semejante al queso. La necrosis gaseosa, si bien uno la podría comparar por las características del material que el paciente espectora o podría, digamos, asociarla más a la necrosis licuefactiva, es considerada en realidad una variante o una variedad de necrosis coagulativa, es decir, de coagulación, pero desorganizada, sin conservación de las estructuras o de las formas de lápida. Es decir,
porque el mecanismo por el cual se produce necrosis suele incluir hipoxia, en tanto el conglomerado de macrófagos reduce el espacio intercelular para que no difunda el oxígeno, y tengamos en cuenta que el bacilo de la tuberculosis es aerobio estricto, obviamente de manera muy inteligente se le depriva a estos gérmenes del oxígeno, y también intervienen linfocitos de la estirpe del subset CD8, del set CD8, que van a iniciar el proceso de apoptosis y van a producir un fenómeno ya más de destrucción de las células o licuación. O sea, algunos dicen que la necrosis gaseosa es una mixtura entre las dos formas básicas de necrosis, pero en verdad no, en verdad debe ser considerada una forma no organizada de necrosis coagulativa, con componentes de licuefacción. Bueno, esta es otra imagen de una tuberculosis, donde se ven pequeños focos pequeños focos en lo que se llama tuberculosis miliar, pero la intención de esta clase no es hablar de tuberculosis. Esta es otra forma especial de necrosis. Fíjese, en la parte de arriba se encuentra una fotografía de un páncreas normal. Es un páncreas absolutamente sano, de aspecto es una glándula, y vemos que en la fotografía de inferior se encuentra el páncreas aumentado de tamaño, con un tinte rojizo, es decir, congestivo, es decir, está sufriendo un proceso inflamatorio agudo. Se trata de una pancreatitis aguda, una enfermedad inflamatoria aguda que puede ser grave, que se asocia generalmente, no en todos los casos, a la obstrucción por litiasis biliar del conducto de Wilson, o sea, digamos, la obstrucción de litos de la vía biliar, de la vesícula o de la vía biliar, en el 70-80% de los casos. Hay otras causas. En este caso, en el páncreas, se da una necrosis peculiar, en tanto se obstruye, por ejemplo, la salida del jugo pancreático, se activan las enzimas líticas pancreáticas, la lipasa pancreática, la quimiotripsina, la tripsina, las amilasas, y estas enzimas activas empiezan un proceso de autodigestión de la propia glándula que las produce. Y el tejido más afectado, como es una glándula muy adiposa, es el tejido adiposo, el tejido graso. Lo que le ocurre por acción de la lipasa, fundamentalmente, que no requiere activación, como si otras enzimas pancreáticas, se produce una necrosis básicamente con la destrucción de los adipocitos, la saponificación, o sea, la presencia de calcio digamos, asociado al lípido, y ahí no sé si logran ver focos blanquecinos, brillantes, que son focos de calcificación o de grasa saponificada. Esta necrosis se llama necrosis enzimática de la grasa y ocurre solamente en esta enfermedad, en la pancreatitis aguda. Hay otra necrosis grasa, por así llamarla, que se da en la grasa mamaria, en la grasa que acompaña a la glándula mamaria, que generalmente se produce por traumatismos. Por ejemplo, una paciente que tiene un accidente en auto y hace un aplastamiento mamario contra el volante, por ejemplo, o cualquier traumatismo mamario. Por la noxa traumática daña a los adipocitos, estos también se saponifican, los lípidos se calcifican, y es una necrosis grasa también, pero no enzimática, sino traumática. La menciono para que lo tengan siempre en cuenta, porque los focos necróticos luego se cicatrizan y quedan nódulos cicatrizales, fibróticos, duros, que pueden ser palpados por la paciente o por el médico y pueden plantear un diagnóstico diferencial u obligan a un diagnóstico diferencial con neoplasias malignas de la mama, es decir, todo nódulo palpable hay que investigarlo. Y bueno, el antecedente de un traumatismo mamario es algo a tener en cuenta en estos casos. Bueno, esta necrosis, yo hace unos años, va a ser 20 años que estoy en la cátedra dando clases de anatomía patológica y siempre decía lo mismo. Esta necrosis ya no la vemos más, por suerte. Corresponde a una necrosis llamada gomosa que se da en el terciarismo de la sífilis adquirida.
Y yo ahora no estoy tan seguro de poder decir que no lo vamos a ver más. Se están viendo lamentablemente muchos casos de sífilis adquirida, primaria y secundaria, por claramente el abandono del uso del preservativo. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que está eh, junto con la gonorrea reapareciendo, digamos, en la casuística de manera alarmante. Entonces, bueno, gracias a la penicilina se evitó el progreso, esta enfermedad se controló, se evitó el progreso al terciarismo, pero ya no puedo afirmar que el terciarismo de la sífilis es algo que no vamos a ver más. En el caso del paciente con esa úlcera, corresponde a una lesión, corresponde lo que se llama un goma, el cutáneo con ulceración. Eh, y en el caso del corazón, corresponde a un corazón fetal, en ese caso, sí, es un corazón fetal y presenta ahí una lesión pálida, así, redondeada, se le llama necrosis gomosa porque el aspecto que adquiere el tejido necrótico se asemeja al caucho o a la goma, de ahí viene el término gomoso. La patogenia es también muy peculiar, o sea, esta necrosis es característica del terciarismo de la sífilis. Ocurre porque el treponema pallidum produce una lesión sobre los capilares o los pequeños vasos que llevan a un fenómeno de hiperplasia del endotelio y a digamos, el vaso sanguíneo también es rodeado por un manguito linfoplasmocitario perivascular que junto con el fenómeno hiperplásico endotelial llevan a la compresión del vaso. O sea, esta es una bacteria, una espiroqueta que termina generando lesiones por isquemia. O sea, es algo raro, digamos. De hecho, si ustedes recuerdan, el chancro duro de la sífilis primaria no es más que eso, una úlcera por un fenómeno de necrosis de coagulación, porque la isquemia, en tanto se produce este fenómeno de endarteritis obliterante con manguito perivascular, linfoplasmocitario, bueno, es característico de la sífilis en todos sus periodos. Digamos, se ve en todos los periodos de la sífilis, en tanto el treponema pallidum produce esta lesión en los vasos sanguíneos. Explica también el aneurisma del callado de la aorta, por afectación de la vasa vasorum. Y por último, podríamos plantear otra forma de necrosis, la necrosis gangrenosa, eh, una forma de necrosis por algunos no aceptada como tal, simplemente se habla del proceso de gangrena. Gangrena ya es un término que se puede encontrar en el corpus hipocrático, haciendo alusión, es una palabra que hace alusión a la desvitalización, la muerte de los tejidos, con el agregado de procesos infecciosos y de putrefacción. La palabra tiene que ver con, tiene un origen etimológico del latín, referido a un proceso digamos, donde se devoran los tejidos, viene de ahí la palabra gangrena. No obstante eso, podemos plantear que existe una necrosis gangrenosa donde coexisten las dos formas básicas de necrosis, la de coagulación y la de licuefacción. La cuestión sería más o menos así. Primero hay necrosis de coagulación por un fenómeno isquémico, generalmente agudo, por ejemplo, una trombosis en una arteria del miembro inferior o del miembro superior, en patología con enfermedad vascular periférica. Hay necrosis de coagulación de los tejidos de la extremidad y eh, ese tejido ya muerto y necrótico, es modificado o alterado por las bacterias que son saprófitas de ese tejido, pero ya no cualquier tipo de bacterias, sino fundamentalmente las anaeróbicas, esporuladas, que obviamente en un medio anóxico, hipóxico, proliferan. Eh,
y generalmente ese aspecto negruzco que adquieren las gangrenas se debe a una alteración que producen las enzimas bacterianas y las toxinas bacterianas sobre el hemo de la hemoglobina de los glóbulos rojos que quedan allí en la zona. Se puede plantear que existen dos formas básicas de gangrena o de necrosis gangrenosa, una seca y una húmeda. Lo que quiero destacar aquí es que en las fotografías de la parte superior se observan dos extremidades, una inferior y una superior, pero en este pie izquierdo, lo más importante es, primero, que existe una línea bien neta de delimitación entre el tejido muerto, gangrenado, y el tejido sano. Eh, Ese límite no es tan así preciso y definido en las llamadas gangrenas húmedas. El resto del tejido que se ve allí negro está totalmente necrótico. El color lo adopta gracias a este fenómeno que les comenté de las bacterias sobre el lemo de la hemoglobina. Y como se encuentra indemne en estos casos el drenaje venoso y el drenaje linfático, el flujo, los líquidos son removidos, y dado que se encuentra el proceso en una extremidad, es fácil que se evaporen o que se produzca la evaporación del líquido, y el tejido necrótico gangrenoso, gangrenado, adquiera un aspecto seco, acartonado, em, digamos, momificado también se le puede decir. Eh, Eso es lo que habría que completar en ese ejercicio que está allí, digamos. Aquí la patogenia es básicamente la interrupción del riego arterial con la posterior aparición de un proceso infeccioso sobre el tejido previamente muerto. Entonces, eso es una buena definición de gangrena: la modificación de un tejido previamente necrótico por acción de gérmenes o microorganismos que pululan en ese tejido. En la gangrena húmeda, que aquí podemos observar en una extremidad inferior, ya vamos a ver que no hay tanta momificación o desecación. Los límites no son claros con respecto al tejido no muerto, y incluye ya fenómenos mucho más graves, donde hay compromiso arterial, pero también hay compromiso venoso, compromiso linfático, por lo cual suele haber acompañando el proceso procesos congestivos, pasivos, locales, edema hemodinámico, por lo que lejos de estar seco y acartonado, se encuentra húmedo. Es muy frecuente la aparición de ulceraciones, pérdida de sustancia, flictenas llenas de material líquido, y es muy frecuente, por ejemplo, en el pie diabético. En el pie diabético la gangrena es por lo general de tipo húmeda. Esto es lo que quiero que sepan sobre gangrena, no mucho más. También existen gangrenas en órganos internos de la economía, como la gangrena pulmonar, la gangrena del útero, la gangrena de la vesícula biliar, que claramente son todas gangrenas húmedas, porque no hay contacto con el exterior fundamentalmente, pero más o menos el proceso siempre es el mismo. Hay inicialmente un proceso isquémico, necrotizante, y sobre eso hay una modificación de ese tejido a cargo de las bacterias saprófitas del tejido, fundamentalmente de tipo anaeróbicas. Bueno, por último, y para ir terminando, lo que yo quería plantear es una diferencia entre las dos formas de muerte celular: la patológica y sus cambios posteriores de la necrosis, que ya comentamos, y la apoptosis, que es, como dijimos, una muerte celular determinada genéticamente, que es considerada obviamente un proceso fisiológico. No obstante eso, hay formas patológicas en las cuales puede ser inhibida o inducida, como dijimos en una parte de la clase. Lo más llamativo de la apoptosis, fíjense, es que digamos, los componentes de la célula se van fragmentando en pequeños trozos o en pequeñas sí, cuerpos de restos celulares. Incluso algunos pueden tener organelas totalmente viables,
O sea, es un proceso muy organizado y muy prolijo, donde lo que primero desaparece es el núcleo por activación de unas enzimas llamadas caspasas, y esos fragmentos, esas fragmentaciones del citosol luego son fagocitadas por fagocitos u otras células que no son fagocitos y cuyo hallazgo se denomina cuerpos apoptóticos. Lo que quiero destacar acá también es otra cosa importante, que en la necrosis ahí se despierta una respuesta inflamatoria y que en la apoptosis no. ¿Por qué en la necrosis hay inflamación? Porque frente a la presencia de un tejido necrótico es imperioso que se produzca, que el cuerpo haga algo con ese tejido muerto. Fundamentalmente removerlo, lisarlo, o sea, procesar ese tejido muerto para propender a la regeneración en el mejor de los casos o bien la reparación cicatrizal en el peor de los casos. Em, Ahora, y es necesario que esto suceda. De hecho, y aquí aprovecho para marcar algo importante que no lo tienen en cuenta. Tras una necrosis de coagulación, cualquiera sea, sobreviene una necrosis licuefactiva. ¿Por qué? Porque la presencia de un tejido necrótico, en este caso de coagulación, es capaz de despertar por sí misma una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, van a llegar al sitio neutrófilos, polimorfonucleares neutrófilos, y van a agregar un proceso de digestión enzimática heterolítica para licuar ese material necrótico y propender al drenaje, a la fagocitosis y a remover ese tejido muerto para la reparación, que es una de las grandes funciones de la respuesta inflamatoria, reparar. Eso también sirve para que no se queden con la idea exclusiva de que en la inflamación solamente se intenta eliminar noxas. En la inflamación también el otro gran objetivo es la reparación de los tejidos muertos. Por eso en la apoptosis no hay necesidad de despertar inflamación, porque justamente es un proceso de empaquetamiento de trozos de la célula con el objeto de ser fagocitados y lisados dentro de las células fagocíticas o de otras células. Por lo tanto, no, y es un proceso que ocurre en células aisladas, es decir, célula a célula va iniciando el proceso apoptótico, pero no se da de forma masiva como se da en una necrosis. En un área de necrosis todas las células han sufrido el proceso de muerte celular de manera simultánea y de manera intensa. Bueno, como se ha hecho muy larga la clase, no quiero pasarme de las 2 horas del video. Por último, cierro con Firco. Inevitablemente, a mí siempre me gusta este, mencionarlo. Fíjense que acá Firco está planteando algo en relación a la tuberculosis. Si bien la tuberculosis es una patología infectocontagiosa que la vamos a desarrollar en defensa, esta frase, más le temo a la pobreza que al bacilo de Koch, nos da la idea de esta cuestión que yo les comentaba sobre la relación noxa y célula. A veces la noxa no es el gran problema de la patología. De hecho, si pensamos en el Mycobacterium tuberculosis, es una bacteria, un germen considerado de baja virulencia, de vida intracelular, no produce enzimas, no produce toxinas, no es un germen piógeno como puede ser un Streptococcus piógenes o un Staphylococcus aureus, pero digamos, su capacidad patogénica reside justamente en eso. Al ser de vida intracelular y de baja virulencia, pasa desapercibido, digamos, hay una etapa aguda pero subclínica, insidiosa, porque no es ruidoso el germen, y al ser de vida intracelular logra encontrar un nicho ecológico para llevar al proceso inflamatorio a la cronicidad. Pero utilizo esta frase de Koch no por eso, para hablar de tuberculosis, sino para hablar de que en muchos pacientes el problema no está en las noxas que agreden a mi paciente, sino en las células que componen a mi paciente, en su susceptibilidad, en su vulnerabilidad. Eh, o sea, recordemos también que las consecuencias de la injuria celular dependen a veces en mayor medida de la célula y no tanto de la noxa.
Bueno, estimados alumnos, espero que les haya sido útil este material. Como siempre remarco, esto que acaban de ver y escuchar no para nada sustituye el estudio en profundidad del material bibliográfico sugerido por las cátedras o por las áreas, así que es solamente un elemento más de estudio. Espero que lo aprovechen y estoy a su disposición para cualquier consulta que me quieran realizar en las clases de consulta. Nos estamos viendo y les deseo éxitos en los exámenes.